Siguiendo con el análisis de los incentivos incluidos en la legislación fiscal, dedicamos este tutorial al de reserva de nivelación. En este sentido, las entidades que se puedan calificar como entidades de reducida dimensión y que apliquen el tipo de gravamen general previsto en la ley podrán disminuir su base imponible positiva hasta el 10% de su importe de acuerdo a los siguientes requisitos. Las cantidades disminuidas se adicionarán a la base imponible de aquellos periodos impositivos durante los 5 años inmediatos y sucesivos cuando se produzcan bases imponibles negativas. Además, el importe que pueda restar de la cantidad disminuida en concepto de reserva de nivelación habrá que incluirla como mayor importe de la base imponible en el último año correspondiente al periodo de 5 años. En este sentido, por empresas de reducida dimensión se entienden aquellas entidades cuyo importe neto de la cifra de negocio en el periodo impositivo inmediato anterior es inferior a 10 millones de euros. De acuerdo con lo anterior, las entidades beneficiarias de la reserva de nivelación serán aquellas que pueden ser calificadas de reducida dimensión y que tributen al tipo general, que actualmente está en el 25%. De acuerdo con lo comentado en la diapositiva anterior, es evidente que la finalidad de la reserva de nivelación es minorar la tributación del periodo impositivo en que se aplica en previsión de la existencia de posibles bases imponibles negativas en un periodo de 5 años. En el caso de que dichas bases imponibles negativas no llegasen a plantearse, como mínimo se admite como beneficio el diferimiento de la tributación correspondiente a la reserva constituida por el citado periodo de 5 años. ¿Qué requisitos debe de tener la reserva de nivelación? Pues en primer lugar será una reserva indisponible hasta el periodo impositivo en que se produzca la adición a la base imponible, es decir, los 5 años comentados anteriormente. Además, la reserva deberá dotarse con cargo a los resultados positivos del ejercicio en el que efectivamente se realice la minoración. En el supuesto de que no se pueda dotar con cargo a los resultados, pues entonces la minoración de la base imponible queda condicionada a la dotación de la citada reserva cuando se produzcan los primeros resultados positivos en ejercicios siguientes. Aunque, como hemos dicho, el carácter de la reserva de nivelación es de indisponible, la ley incluye, no obstante, determinados supuestos donde se supone que no existe tal disposición. En concreto, los casos serían los siguientes: cuando el socio ejerza el derecho a separarse de la entidad, cuando la reserva se elimine como consecuencia de operaciones a las que resulte de aplicación un régimen fiscal especial como el de fusiones, escisiones y otros conceptos que regula la norma mercantil, y finalmente cuando la entidad deba aplicar la referida reserva por cumplir una determinada obligación de carácter legal. ¿Cuál es el límite que debe tener la reserva de nivelación? Pues en el ejercicio en que se practique, la minoración por reserva de nivelación no podrá superar el 1.000.000 de euros. Sin embargo, si el periodo impositivo tuviera una duración menor al año, el importe de la minoración no podrá superar el resultado de multiplicar dicho millón por la proporción que exista entre la duración del periodo impositivo y la del año. Existen además otras cuestiones que se deben tener en cuenta para dotar la reserva de nivelación. Así, el plazo para registrar dicha reserva es el previsto en la normativa mercantil para la aprobación de las cuentas anuales. No obstante, matizar, como en el caso de la reserva de capitalización, que el plazo de mantenimiento de la reserva de nivelación empezaría a contar desde el cierre del ejercicio cuyas cuentas anuales se someten a aprobación. Por ejemplo, si se trata de las cuentas anuales del ejercicio 2018, que serán aprobadas como máximo hasta el 30 de junio de 2019, el cómputo de los 5 años por reserva de nivelación
comenzará a regir desde el año 2018. Esta reserva también es compatible con la reserva de capitalización y, por lo tanto, una empresa de reducida dimensión podrá adoptar simultáneamente ambas reservas de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada una de ellas. En este sentido, si dota reserva de capitalización, deberá de justificar un incremento de fondos propios. ¿Cómo se cuantifica la base imponible que debe aplicarse para el cálculo de la reserva de nivelación? Este es un tema importante de dilucidar. Pues bien, esta base imponible es la que se registra después de dotar la reserva de capitalización y, en su caso, la existencia de compensación de bases imponibles negativas. En el esquema de la liquidación que venimos proponiendo para determinar el impuesto sobre beneficios, se correspondería con la base titulada como base imponible previa 3. La reserva de nivelación es optativa, exactamente igual que la reserva de capitalización, pero se debe tener en cuenta que en el caso de que no se opte por la reducción, posteriormente no se podrá rectificar la declaración del periodo correspondiente. Y finalmente, desde el punto de vista contable, a efectos de la liquidación del impuesto sobre beneficios, señalar que se trata de una diferencia temporaria e imponible entre la contabilidad y la fiscalidad, la que produce la reserva de nivelación, a diferencia de la reserva de capitalización, que producía una diferencia permanente. Para el registro de la reserva de nivelación se deberán de practicar los siguientes asientos contables. En primer lugar, por la dotación de las reservas se deberá de cargar la cuenta de resultado del ejercicio de acuerdo a lo preceptuado por la ley, con abono a una cuenta con nombre adecuado, tal y como la que exponemos de reserva de nivelación, incluyendo adicionalmente el año del ejercicio al que se refiere. Precisar que este asiento se realizará normalmente el año siguiente cuando se aplique el resultado, y de ahí que no hayamos puesto una fecha concreta, si bien como máximo podrá tener la fecha de 30 de junio del ejercicio siguiente. Practicada la dotación de la reserva de nivelación, procede registrar el diferimiento de impuestos, para lo cual se genera la cuenta 479 de pasivo por diferencias temporarias imponibles con cargo a la cuenta de impuesto diferido, aplicando el tipo de gravamen sobre la cantidad correspondiente a la dotación de la reserva. Cuando proceda a la aplicación o cancelación de la reserva de nivelación, se cargará la cuenta 114X con abono a la cuenta de reservas voluntarias y adicionalmente se practicará la cancelación del diferimiento de impuestos, disminuyendo la cuenta 479 pasivo por diferencias temporarias imponibles con abono a la cuenta de impuesto diferido. El ejemplo 7 recoge la situación de la sociedad anónima Ralisa al cierre del ejercicio 2002X, en el que ha obtenido un beneficio antes de impuestos de 70.000 euros, estando acogida al régimen de entidades de reducida dimensión según la normativa fiscal. Para dicho ejercicio, la compañía ha contabilizado un gasto de 2.000 euros correspondiente a una sanción que no es deducible, ascendiendo sus retenciones y pagos a cuenta a la cantidad de 2.000 euros. Con posterioridad, en el año siguiente, la empresa ha obtenido unas pérdidas contables antes de impuestos de 5.000 euros, sin que existan diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad, ascendiendo en este caso las retenciones y pagos a 1.300 euros. Finalmente, después del ejercicio 2002X+1 no han vuelto a existir bases imponibles negativas y en el ejercicio 2002X+5 la sociedad ha obtenido un beneficio antes de impuestos de 20.000 euros, no existiendo diferencias fiscales y contables y siendo las retenciones y pagos a cuenta de 4.000 euros. Suponiendo que el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades es para todos los ejercicios del 25%, el supuesto pide lo siguiente: registro contable del impuesto de beneficio y dotación de la reserva de nivelación en el ejercicio 2002X. Registro contable del impuesto sobre beneficio y aplicación de la reserva de nivelación en el ejercicio 2002X+1 como consecuencia de las pérdidas
existentes. Y finalmente, registro contable del impuesto de beneficio y cancelación de la reserva de nivelación en el último ejercicio de la ventana de 5 años por la cantidad sobrante del saldo de reserva de nivelación. Respecto a la liquidación del ejercicio 2002X, partimos de un resultado contable antes de impuestos de 70.000 euros, que se incrementa en una diferencia permanente de 2.000 euros correspondiente a la sanción administrativa que no se considera gasto deducible fiscalmente, con lo cual obtenemos una base imponible previa 1 de 72.000 euros, equivalente a la base imponible previa 3, al no existir reducción por reserva de capitalización ni compensación de bases imponibles negativas. La citada base imponible previa 3 es la que se toma como referencia para el cálculo de la reducción por reserva de nivelación, en este caso 7.200 euros, correspondiente al 10% de dicha base imponible previa 3, que se encuentra dentro del límite máximo del 1.000.000 de euros. Partiendo de esta situación, la base imponible del ejercicio es de 64.800 euros, que tras aplicar el tipo de gravamen genera una cuota íntegra igual a la líquida de 16.200 euros al no existir deducciones y bonificaciones. Posteriormente, tras restar las retenciones y pagos a cuenta, la cuota diferencial o impuesto corriente es de 14.200 euros. De acuerdo a la liquidación practicada por impuesto de beneficio en el ejercicio 2002X, los asientos contables a registrar serían los siguientes. En primer lugar, el impuesto corriente, para lo cual se cargará por el importe de la cuota líquida la subcuenta de impuesto corriente por 16.200 euros, con abono a la cuenta 473 de retenciones y pagos a cuenta por 2.000 euros que queda cancelada, reconociéndose el correspondiente pasivo corriente por impuesto de sociedades a través de la subcuenta 4752 por la cantidad de la cuota diferencial que asciende a 14.200 euros. Como consecuencia de haberse practicado una reducción por reserva de nivelación, procede a registrar el diferimiento de impuestos, para lo cual se cargará a la subcuenta de impuesto diferido por el 25% de la reserva, con abono a la cuenta 479 de pasivo por diferencias temporarias imponibles por la cantidad de 1.800 euros. La dotación de la reserva de nivelación propiamente dicha se practicará en el ejercicio siguiente con cargo al resultado del ejercicio y abono a cuenta con título adecuado, que en este caso es el de reserva de nivelación 2002X. Señalar que hemos indicado como fecha del asiento la de 30 de junio por entender que la compañía agota el plazo de 6 meses permitido por la legislación mercantil, si bien este asiento se podría practicar con fecha anterior. Finalmente, el resultado del ejercicio 2002X corresponderá a la cantidad de 52.000 euros de acuerdo con los asientos practicados. La liquidación del impuesto sobre beneficios correspondiente al ejercicio 2002X+1 es la que se muestra a continuación. Se parte de unas pérdidas de 5.000 euros que coinciden con la base imponible previa 3 al no existir diferencias contables y fiscales, ni reducción de reserva de capitalización y tampoco compensación de bases imponibles negativas. En este caso, al generarse una base imponible negativa, procede la aplicación de la reserva de nivelación por la cantidad de 5.000 euros, tras lo cual se genera una base imponible de 0 euros, con lo cual procede devolver las retenciones y pagos a cuenta a la compañía, que en este caso no tributa por impuestos sobre beneficios, de forma que la cuota diferencial genera el correspondiente activo por impuesto corriente. Los asientos contables a practicar correspondientes a la liquidación del impuesto sobre beneficios del ejercicio 2002X+1 serían los siguientes. Por el impuesto corriente procede la devolución de las retenciones y pagos a cuenta, para lo cual se abona a la cuenta 473 de retenciones y pagos a cuenta por 1.300 euros que queda cancelada, con cargo a la subcuenta 4.709 de Hacienda Pública y Tutela por devolución de impuestos, que representa el activo corriente por impuestos. Como consecuencia de haberse aplicado la correspondiente reserva de nivelación,
debe registrarse la reducción del diferimiento de impuestos, para lo cual se carga la cuenta 479 de pasivo por diferencias temporarias imponibles por la cantidad de 1.250 euros correspondiente al 25% de la cantidad de 5.000 euros aplicada de la reserva para compensar las pérdidas procedentes del ejercicio. Finalmente, este último asiento corresponde a la aplicación de la reserva, reduciendo su importe en la cantidad citada de 5.000 euros, con abono a la cuenta de reserva voluntaria. A partir de los asientos anteriores, el resultado del ejercicio del año 2002X+1 será de pérdida de 3.750 euros. La liquidación del impuesto sobre beneficios del ejercicio 2002X+5 es la que se muestra a continuación, donde se observa que la base imponible previa 3 es de 20.000 euros, coincidente con el resultado contable antes de impuestos, al no existir diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad, ni reducción de reserva de capitalización y tampoco compensación de bases imponibles negativas. A partir de aquí estamos en el último ejercicio correspondiente a la reserva de nivelación dotada en el ejercicio 2002X, por lo cual procederá a incrementar la base imponible en la cantidad del saldo pendiente de aplicación, que en este caso es de 2.200 euros. Y en consecuencia la base imponible del ejercicio asciende a la cantidad de 22.200 euros, que tras aplicar el tipo de gravamen genera una cuota íntegra de 5.550 euros, igual a la líquida al no existir deducciones y bonificaciones. Teniendo en cuenta que las retenciones y pagos a cuenta ascienden a la cantidad de 4.000 euros, se genera una cuota diferencial de 1.550 euros que se registrará oportunamente como pasivo por impuesto corriente. Los asientos a practicar derivados de la liquidación del impuesto sobre beneficios correspondiente al ejercicio 2002X+5 son los que se muestran a continuación. El primer asiento corresponde al impuesto corriente, para lo cual cargamos la subcuenta 6.300 por la cuota líquida de 5.550 euros, con abono a las retenciones y pagos a cuenta por 4.000 euros, quedando la cuenta 473 cancelada, y reconociéndose a través de la cuenta 4752 de Hacienda Pública acreedora por impuesto de sociedades, la cantidad de 1.550 euros correspondiente al pasivo por impuesto corriente. Al haber finalizado el periodo de 5 años correspondiente a la reserva de nivelación, procede a cancelar el diferimiento de impuestos y también el saldo pendiente de la reserva. En el primer caso, se debería practicar el asiento que se muestra cargando la cuenta 479 por 550 euros correspondiente al 25% del saldo pendiente de 2.200 euros con abono a la cuenta de impuesto diferido. Finalmente, por la cancelación del saldo de la reserva de liberación pendiente, cargaríamos la cuenta de la reserva con abono a la de reserva voluntaria. Tras los asientos anteriores, el resultado del ejercicio 2002X+5 sería de 15.000 euros de beneficio. Y con este ejercicio damos por finalizado este vídeo tutorial referido a la reserva de nivelación. Gracias por la atención prestada.